Son las 3A, que prácticamente son ampliar el proceso médico, alimentar el diagnóstico y ahondar en una mejor terapéutica, en base a todos los conocimientos y sobre todo en base a toda la documentación que existe a nivel mundial y sobre todo a nivel nacional. ¿Sí? Si bien en el Ecuador no tenemos muchas fuentes investigativas, realmente se debería tomar un contexto latinoamericano regional. ¿Sí? Ahora, también es importante dentro de los objetivos es que exista una lectura crítica. Siempre hablamos de medicina basada en evidencia como si leyéramos las noticias del día a día. No todos los medios de comunicación les van a decir la verdad. No todos los artículos científicos les van a decir la verdad. En investigación se puede manipular la información porque es un medio de comunicación investigativo. Y es allí en donde nosotros, y en esta semana investigativa, deben ir aprendiendo a leer un artículo y sobre todo entenderlo y a partir de eso criticar si es válido o no. Y para hacerles un ejemplo claro, en la pandemia hubieron millones de artículos que fueron subidos sin validez y que solamente fueron subidos por conflictos de interés o porque el investigador tenía contacto con la clínica, con el centro investigativo, con la farmacéutica, con el centro de revisión, etcétera, etcétera. Y a la final se subía el artículo y quedaba a criterio de cada persona revisarlo o no. E incluso en las mayores sitios de revista como el New England Journal y en Nature han tenido casos impresionantes de artículos que realmente no tienen un criterio válido. Dentro de esta lectura crítica también es importante tener en cuenta ir revisando, ¿sí? Por cada, ya vamos a ver después sobre la pirámide de evidencia, pero por cada artículo, por cada tipo de evidencia, hay una rúbrica de evaluación, ¿sí? El famoso GRADE para revisiones sistemáticas o el CARE para reporte de caso clínico. Son rúbricas que hacen que ese estudio tenga mayor validez y sea mucho más óptimo. Es como en sus clases diarias. El docente les toma algún tipo de lección en base a criterios de evaluación, ¿sí? Y si es que no, pues hay que criticar mucho el trabajo del médico, docente. Lo mismo es con los artículos. Hay rúbricas de evaluación y eso promulga la lectura crítica. Por último, a partir de eso, también el objetivo de la medicina basada en evidencia es nuevamente cumplir ese ciclo. Es decir, de lo que ya revisé, de lo que ya apliqué, generar nuevamente más información o más evidencia. Y eso se hace mucho en las clínicas asistenciales y en los hospitales. De todos los pacientes que se ven al mes, al año, a los 2 años, a los 5 años, recopilar esa información y generar protocolos, registro de protocolos. Ese también es un objetivo claro de la medicina basada en evidencia, con el fin de crear ya un algoritmo diagnóstico o de manejo terapéutico para tratar una patología en especial. ¿A qué me refiero? Es ser argumentista clínico y quirúrgico, no solamente un opinista o un crítico, que esos hay demasiados. La medicina basada en evidencia realmente desea que cada uno de nosotros emplee un cierto nivel de experticia para analizar artículos, disminuir los riesgos y mejorar los beneficios entre un tratamiento A y un tratamiento B sobre una patología X, Y, Z y mejorar la práctica habitual del día a día y evitar esos índices de mortalidad. Pero claro, no todo método es perfecto y siempre hay un error en todo. Siguiente, por favor. Dentro de las ventajas de la medicina basada en evidencia, realmente ya son muy contextualizadas a lo que hemos hablado, actualizar la parte de conocimientos, incrementar algo importante que sí me gusta aclararlo, es que
hace que el estudiante, bueno, no que el estudiante, sino más bien hace que el médico incremente la confianza en sus acciones médicas. ¿A qué me refiero? Y algo que les pasa a todos los estudiantes de medicina y me pasó a mí y les va a pasar, es que en el momento del test estamos como que, y ahora, y te pones a dudar a veces en esas preguntas capciosas o ambiguas y dices, chuta, ¿era la A o era la B? Y pongo la A y después dudo y pongo la B. Y eso genera una duda y una desconfianza. Y en la práctica clínica pasa y les va a pasar en algún momento. Y me ha pasado como a modo de experiencia en algún momento. eh, Atendí a un niño pediátrico en donde tenía toda la clínica y todos los criterios para decir que era una faringoamigdalitis, pero a pesar de eso se dio tratamiento y tuvo otro cuadro posteriormente. Y yo desconfié completamente de qué es lo que estaba pasando, que no sé si la valoración fue la adecuada, algo se saltó de por medio. Entonces, la medicina basada en evidencia realmente intenta que de a poco el médico tenga criterios claves para que evitar este tipo de desconfianza. Y eso es algo importante a la hora de tratar con seres humanos, porque nosotros vamos a tratar con seres humanos. Incrementa la capacidad de búsqueda y motiva la investigación científica. Eso es importante porque si no, no hubiera medicina basada en evidencia, y como su nombre le indica. Y por último, estimula la elaboración y aplicación de las guías de práctica clínica que ya lo hemos ido hablando. Ahora, para el paciente, realmente es lo más óptimo. Disminuye la variabilidad de opiniones y es algo que les va a pasar y que me pasa y a todos nos va a pasar. Y más sobre todo en la parte quirúrgica. Hay médicos que mencionan que sí tiene criterios para operar a cierto paciente, pero otros médicos quirúrgicos, otros cirujanos mencionan no, no tienen ningún criterio y algo y empiezan a ver la discusión. Empiezan los de medicina interna, tampoco, no tiene criterios para ser operado, entonces tiene que pasar a la parte de medicina interna y así. Realmente la medicina basada en evidencia hace que no haya este choque o conflicto de opiniones y para que el paciente pues tenga una ruta accesible según su contexto, según lo que los factores que tenga. Mejora la comunicación médico-paciente, obviamente, eso es clave, porque siempre el paciente va a llegar a preguntar qué me van a realizar, o el familiar, qué es lo que le van a hacer a mi familiar, y pues nosotros tenemos que tener una base por la cual decir o intervenir qué es lo que se va a realizar en X, Y o paciente. Participa en la toma de decisiones, ¿sí? Eso también es importante, en donde nosotros deberíamos darle opciones al paciente. No deberíamos quedarnos en el modelo paternalista de solamente esto vamos a hacer, ¿sí? Siguiente. Ahora, dentro de las limitaciones en la aplicación es que a nivel de curva de aprendizaje tiene, va a exigir que sea un poquito más técnico y que sea mucho más fino, más meticuloso, lo cual hay muchos médicos vanguardistas que actualmente prefieren quedarse con el sistema antiguo. Yo aprendí esto, yo traté al paciente de esta forma y listo. Ese es el problema de la medicina basada en evidencia, que de a poco va a exigir mayor curva de aprendizaje. Y es lo que pasa en emergencias. Si ustedes no aprenden a cómo manejar una vía aérea difícil, sin curva de aprendizaje no se lo va a aprender, porque requiere una curva de aprendizaje de por medio. Después tenemos las habilidades tecnológicas, que eso, bueno, conforme va pasando el tiempo se va adquiriendo. Y bueno, en la era digital ahora hay muchas aplicaciones, muchas IAs generativas, sobre todo las generativas que ayudan a eh, que por un lado es una herramienta, pero por otro lado también es un perjuicio en tema de medicina basada en evidencia, porque algunas IAs alucinan y dan datos con fuentes inexistentes. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, con respecto a los conocimientos necesarios para la práctica basada en evidencias, que es otra parte, es que
a pesar de tener bases o evidencia previa, también debemos saber qué es lo que vamos a investigar y qué es lo que vamos a diagnosticar. Por eso es importante una pericia diagnóstica. Es decir, ok, yo voy a hacer una revisión sistemática para mejorar el tratamiento en el Ecuador en torno a hipotiroidismo. ¿Ya? Ok, hay la idea investigativa. Eh, pero si no sé qué es el hipotiroidismo, no sé cuáles son los criterios, no sé qué laboratorios, no tiene mucha congruencia. ¿Sí? Entonces es importante saber de plano la pericia diagnóstica. El balance riesgo-beneficio, también la evaluación minuciosa de las opciones terapéuticas, es decir, en esa patología como tal, ok, ¿qué, qué opciones tengo? Tratamiento no farmacológico, medidas generales, tratamiento farmacológico, dependiendo del caso, la etiología, intervención quirúrgica. Entonces, entender todo el abanico de manejo terapéutico que hay y sus beneficios y sus riesgos. Y por último, la comunicación, es decir, integrar lo que el paciente tiene o el contexto del paciente con lo que se va a explicar o con los valores específicos del paciente. Siguiente. Algo importante y que me he dado cuenta, y bueno, les he puesto este, esta imagen aquí, es que, y se van a dar cuenta que con el paso del tiempo existen tratamientos novedosos, tratamientos nuevos, pero realmente en la práctica no todos son eficientes. También hay fallas en el diagnóstico. A veces el médico comete un error al momento del diagnóstico y es importante mencionarlo. Hay veces en las que el médico también integra nuevos tratamientos. Es que en la revista tal de hace 5 días vi que tratamiento sirve para la artrosis general. Y revisas el estudio y solamente fue hecho en 8 pacientes. Y solamente porque te metieron la idea o tú revisaste y dijiste, pues, probemos. Y no tiene tanto peso investigativo. Comparación entre pacientes o tratamientos es algo también un error que tenemos todos los médicos, en donde, ok, si a este paciente con hipertensión le manejé losartán y clortalidona, eh, a mi siguiente paciente le voy a tratar con lo mismo. Y a veces el paciente B tiene problemas porque no analizaste el contexto. O ha sido paciente diabético, ha sido paciente afroamericano. Entonces, ¿por qué no me va bien el tratamiento si a mi primer paciente le fue bien? Entonces, es un error que tenemos y que es importante reconocerlo y con la medicina basada en evidencia, pues cambiarlo. Y por último, resultados prospectivos. Eso se refiere a que hay muchos estudios en donde les mencionan de aquí en 5 o 15 años va a pasar esto con cierto tratamiento. Entonces, lo ideal es optimizarlo y usarlo. Y a veces se cometen errores de los mismos. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí está el principio de la medicina basada en evidencia, el proceso. A partir de un problema clínico, es decir, un paciente con hipertensión y obesidad y diabetes, vamos a formular una pregunta, que es la pregunta pico. ¿Sí? A partir de eso, pues, formulamos la pregunta. Por ejemplo, en este contexto de este paciente hipertenso, obeso y con diabetes, pues la pregunta que yo la voy a hacer así al aire es, ¿el empleo de esta nueva moda de los Ozempic reduciría los niveles de hipertensión en un paciente diabético y obeso? Actualmente los Ozempic sirve para disminución de los niveles de glucosa y también para la parte de obesidad, pero en este nuevo contexto, la formulación de esta pregunta es, ¿el empleo de Ozempic en pacientes diabéticos y obesos disminuiría también los niveles de presión arterial? A partir de esa pregunta, nosotros identificamos y buscamos la evidencia que existe por todos los repositorios.
sean estos PubMed, Clinical Key, UpToDate, Medscape, Scopus, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de eso hacemos un filtro de información, analizamos los estudios críticamente y a partir de eso nuevamente aplicamos al caso concreto. La mayor parte de estudios clínicos mencionan que el Ozempic no tiene relación directa con la disminución de la presión arterial. Sin embargo, en pacientes, se me ocurre, pacientes solamente obesos, sí ha habido disminución significativa. A pesar de ello, en pacientes diabéticos realmente no ha tenido una mayor eficacia el empleo de Ozempic en relación a la disminución de presión arterial. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso hipotético, pues realmente no tendría un uso evidente u óptimo y eficaz este nuevo tratamiento. ¿Sí? Más o menos así se maneja la medicina basada en evidencia. Siguiente, por favor. Una mnemotecnia, y que esto es importante que se la lleven a la casa si pueden, bueno, después les van a pasar las diapositivas, son las 5A. Formular, es decir, convertir una pregunta clínica estructurada a partir del formato PICO, que ya vamos a ver un ejemplo después. 2, adquirir, es decir, buscar información evidente de todos los repositorios posibles. 3, appraise, analizar de manera crítica todos los estudios. ¿Sí? Todo lo que exista, revisarlo. 4, apply, aplicar, es implementar los hallazgos según el contexto, ¿sí? Según el paciente, según la patología, según el tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y 5, assess, y ese es el que más me gusta, auditar, es decir, evaluar el rendimiento y el resultado de este proceso, ¿sí? Es decir, qué tan efectivo fue todo lo que se revisó anteriormente y que se aplicó ahora, ¿sí? Eso es importantísimo, ¿sí? Es como, por ejemplo, desde las universidades, ustedes se van formando de manera ascendente y cuando ya se gradúan deberían tener un seguimiento. Ese es la auditación. Lo mismo pasa en medicina basada en evidencia y es un punto importante, ¿sí? Puede que los 4 procesos anteriores estén mal o puede que estén bien, pero si no hay un seguimiento, es difícil ver si todo congenió. Siguiente, por favor. El método PICO se basa prácticamente en esta mnemotecnia. P de población, I de intervención, C de comparación y outcomes de seguimiento. Aquí les he puesto un ejemplo muy básico, que es la población. Vamos a analizar un paciente con traumatismo cráneoencefálico. ¿Qué intervención vamos a estudiar? ¿Sí? Eh, bueno, en este estudio vamos a hacer, ¿qué es mejor? ¿Implementar una radiografía o implementar una resonancia magnética? Después, comparar de esa intervención previa, comparar con una segunda intervención. ¿Sí? También se lo puede hacer entre tratamiento A y tratamiento B. ¿Sí? Esa es la comparación, que en este caso lo vamos a hacer con la TAC. Y outcomes se refiere a el objetivo o qué es lo que mejor se va a dar en ese caso. Por ejemplo, en este caso vamos a estudiar pacientes con traumatismo craneoencefálico, ¿sí? O traumatismo craneal. Vamos a poner a la mesa dos seguimientos o dos métodos diagnósticos. Radiografía más resonancia magnética y tomografía. Revisamos información científica y a partir de eso hacemos un filtro y buscamos toda la información que hay. Y a partir de eso, pues vemos cuál brinda un mejor rendimiento diagnóstico preciso. Por lo general, en la evidencia, pues para los que ya saben del tema, pues una tomografía axial computarizada es el gol estándar. Entonces, así se maneja más o menos el método PICO, ¿sí? Siguiente, por favor. También es importante saber los grados de recomendación, es algo importantísimo, ¿sí? Siempre en la discusión y en el análisis crítico de artículos les va a salir grado A, grado B, grado C, grado D, evidencia 1A, evidencia 1B, evidencia 2, 3, 4, ¿sí? Según el orden, van a ser de mejor utilidad, ¿sí? Por lo general en las guías de práctica clínica siempre les va a aparecer eso.
Siempre se toma como referencia la 1A hasta la 2. ¿Sí? De ahí las siguientes son como no tan importantes. Siguiente, por favor. Eso también es algo importante que lo revisen. Este es los niveles de organización de la evidencia. Sí, como les dije anteriormente, hay sitios de búsqueda nacional y mundial, como PubMed, UpToDate, son sitios de Dynamed, se me había olvidado, este también es muy bueno para buscar información, ¿sí? Scopus también es muy buena. Después viene ya las guías de práctica clínica que están relacionadas a la medicina basada en evidencia, que eso es igual, dependiendo a cada país. Hay las guías de práctica clínica de México, las de Ecuador, las NICE, también las guías de práctica clínica dependiendo de la sociedad, las de la AJA para la parte de cardiología. Entonces, dependiendo a donde ustedes revisen, son claves, ¿sí? Y son las de mayor peso. Después vienen ya sitios, ya repositorios ya más pequeños, como Cochrane, que sirve para la parte de tratamientos farmacológicos más que nada. Las CP Journals también son sitios de, más que nada, de revisiones sistemáticas. Y por último, ya sitios ya mucho más generales, Medline, Embase, Evidence Alert, que son sitios como que de revisión de casos de reporte, opiniones de expertos o incluso también casos muy específicos. Siguiente, por favor. Para terminar esta primera parte, ¿por qué es importante estudiar investigación médica? ¿Y por qué esto les va a ayudar a futuro? La medicina cambia, ¿sí? La medicina cambia, no es lineal. Y las guías de práctica clínica que están basadas en medicina basada en evidencia van cambiando. Aquí solamente les traje 4 ejemplos claros a nivel mundial y hay uno nacional de cómo ha ido cambiando el manejo de ciertas enfermedades. La diabetes mediante la guía de la ADA y la primera década de este siglo, inicialmente se mantiene que se debe usar como criterio diagnóstico la hemoglobina glicosilada y la glucosa. También otros datos importantes, se hablaba de la metformina como tratamiento universal y también se hizo y se empezó a hacer el escalonamiento de hemoglobina glicosilada y a partir de eso hacer manejo general, manejo farmacológico y manejo con insulina. ¿Sí? Entonces eso es importantísimo de la primera década del ADA, de las guías del ADA en diabetes. Después cambió un poquito más en donde ya no solamente se enfocaba en la parte glicémica, sino se enfocaba más que nada a ver cuáles son las complicaciones microvasculares, ¿sí? Y las macrovasculares, ¿sí? Pero sobre todo las macrovasculares. Riesgos cardiovasculares, mayor tasas de mortalidad en pacientes diabéticos, había mayor riesgo de mortalidad cardíaca y accidentes cerebrovasculares. Entonces se empezó a ir tasando a estos pacientes, sí, se empezó a ir modificando la guía. Y también hubieron tratamientos según las fallas de la hemoglobina glicosilada, que anteriormente no existía, no se evidenciaba eso. Para el 2015 y para esta nueva década ya del 2020 en adelante, se hicieron nuevos cambios. Aparecieron ya el enfoque hacia cuidar los órganos diana microvasculares. Ya se habla ya de protección renal, se habla de protección neuropática inclusive. Salieron nuevos medicamentos como los ILSGT2, la empaglifosina, la dapaglifosina. Aparecieron ya actualmente la tirzepatida, que es parte de los Ozempic. También incluso algo importante es que se menciona en esta nueva guía y también se menciona en otros estudios que de aquí a unos 30 años aproximadamente se va a modificar el tratamiento. Ya no vamos a hablar de metformina, porque la acción de la metformina de a poco genera un efecto hepatotóxico, porque realmente se investigó que la metformina actuaba en ciertos receptores. Entonces, va a ir cambiando de a poco. Siguiente, por favor. Por eso es importante hacer investigación y entender la investigación y sobre todo leer.
guías de práctica clínica o estudios, etcétera, porque va cambiando, como se dan cuenta en estas líneas de tiempo. En la A, hipertensión. Algo importantísimo es que siempre se manejaban los cardiólogos con la JNC7, en donde hipertensión era mayor de 140, 90, que era lo básico de esa guía. Les hablaba de medidas generales, del electrocardiograma, de manejo del AMPA, etcétera, etcétera. Para el 2017 esto cambió, se redujeron los niveles. Se hablaba de hipertensión a partir de 130-80 e incluso se subdividió a la hipertensión, como anteriormente conocían normotensión, hipertensión grado 1, presión elevada, perdón, hipertensión grado 1, 2 y 3. ¿Sí? Y a partir de eso, pues, ir modificando. Y inició también el riesgo cardiovascular. Pero para la fecha de ahora, se habla ya de calculadoras preventivas, de proteger los órganos de Ana. Y también, para las personas que tal vez no lo hayan leído, pero sepan que ya no hay esa clasificación antigua. Ahora bajó mucho más el umbral. Ahora se habla de hipertensión a partir de 120, 80. También ya se eliminaron el tema de presión alta o de prehipertensión, sino que ya la clasifican como hipertensión grado 1. ¿Sí? Entonces, van a ir cambiando de a poco las nomenclaturas y sobre todo, pues, los manejos. Entonces, es importante saberlo. Siguiente, por favor. Eh, con respecto a la sepsis, igual. Eso también en sepsis se ha ido trabajando un poco más porque realmente conforme va pasando el tiempo, van habiendo nuevas escalas, ¿sí? Anteriormente, para darles un resumen rapidito de esto, anteriormente se usaban escalas. Bueno, aún se usan la escala Quick-SOFA, pero ahora se hablan de nuevas escalas, de News. Se manejaba anteriormente en un manejo inmediato con gasometría, exámenes de laboratorio, una sonda, cuantificación de líquidos, pero posteriormente y ya en la fecha actual en la que hablamos, ya se habla de otras cosas. Eh, Se cambiaron esas nuevas escalas, ahora hablan de la escala News. También se habla de que el manejo no debe ser, en la sepsis ya no debe ser de 1 hora, sino debe ser de 30 minutos, en donde se deben dar antibióticos, se debe dar terapia de reanimación, se debe dar un manejo directo sobre todo el componente orgánico. Ya no hablan solo de sepsis, cuidar riñón y corazón, no. Ahora se habla de cuidar todo el ecosistema de órganos, sobre todo cerebro, pulmones y la parte digestiva. Siguiente, por favor. Y en Ecuador algo importantísimo es la tuberculosis. Aunque ustedes no me lo crean, eh, la tuberculosis ha tenido muchos cambios en esta última década. Inicialmente se hablaba de la vaciloscopía como gol estándar hace unos 10 años. Actualmente se cambió ese paradigma y ahora se habla del GeneSpert, en donde se usa realmente el mismo esputo y en donde se evidencia ya no copias del bacilo, sino más bien el identificar el ADN, ¿sí? Y en los centros de salud, para las personas que ya hayan ido a centros de salud, pues por lo general los tipos C tienen estas maquinitas en donde se ingresa y se revisa en un santiamén el ADN como tal. Y pues actualmente también se intenta ir bajando la dosis, cambiando también el tema de multiresistencia, porque en tuberculosis también es complicado, pero intentar cambiar el diagnóstico a algo más eficiente, algo más rápido, genéticamente hablando, y también se habla también incluso de eh, empezar con inyecciones, ya no con tratamiento oral, porque el tratamiento oral es muy dañino para los pacientes. Listo. Siguiente. Ok, listo. Vamos con la siguiente parte del día de hoy. Esta vez voy a compartirles yo, chicos. Si quisiera, esta va a ser un poquito más interactiva. Entonces, les pediría, si se ve mi pantalla, me pueden confirmar si se ve. Sí se ve. Sí, sí se ve.
Ya, buenas. Ya. Entonces, les pediría que las personas que puedan ay, abran su teléfono y pues escaneen el código QR para ir a la siguiente parte, que es un poquito más interactiva para ir preguntando ciertas cosas. Igual, si hay algunas dudas, pues las vemos al fin del día de hoy. ¿Ya? Vamos a esperar un minutito y empezamos con la interacción. Sí, van a tener se les va a habilitar una pantalla, eh, se les va a habilitar una pantalla en donde pueden interactuar y hay algunas presentaciones en donde tienen que responder, ¿sí? No se preocupen, eh, responden lo que saben o lo que piensan. Igual yo voy interactuando, hay algunas que sí es interacción con el público más que nada. Entonces, déjenme ver un ratito, creo que ya. Mm, ya, listo. Entonces, yo creo que ahí. Ya, bueno, listo. Para iniciar, vamos a hablar sobre conocimiento e investigación y algo que les quiero poner a ustedes es esta imagen y que ya yo la llamo, es el experimento de O banana, cuatro mejor que uno, o cinco en total. ¿A qué me refiero? Hay un estudio investigativo, psicológico, en donde pusieron a cinco monos en un cuarto, con una escalera y un racimo de bananas en la cúspide. En la cúspide, al momento en que se escoge o se extrae una banana, hace como una forma de sirenas y empieza a llover. En este estudio, lo interesante es que todos estos monos quisieron llegar a coger las bananas. En primera instancia subieron los cinco y cuando llegó uno, empezó a llover y todos se asustaron. Y dijeron, ¡ah! Y se cayeron. Y dijeron, ¿y ahora por qué? O sea, en ese estudio, pues querían entender qué es lo que pasaba y querían sobre todo exponer esta palabra que es pensamiento lateral. Conforme pasaban los días, nuevamente otro mono, el mono 2, intentó subir y sucedió el mismo efecto, consecuencia. Llovía, todos se asustaban y otra vez se caían y pasaba lo mismo. Así fue sucediendo cada día, hasta que el último mono, el mono número 5, subió y la reacción de los cuatro monos fue distinta. Al estar, al estar todos miedosos por la acción por la consecuencia o el efecto que iba a pasar, los cuatro monos empezaron a pegarle al último mono. Los psicólogos empezaron a ver la reacción agresiva de estos cuatro monos, que ahora son cinco, y empezaron a sacar uno por uno. Sacaban al mono uno y metían a un mono de reemplazo. Este mono de reemplazo hacía lo mismo, subía, pero los cuatro monos le pegaban y bajaban nuevamente. Así fue sucesivamente el experimento, hasta que al final llegó un mono nuevo y los otros pues repetían y repetían y repetían y repetían las acciones. ¿A qué quiso llegar este experimento? A entender la visión lateral o la visión equina natural. Y algo en investigación es algo muy importante y en medicina es algo muy importante que siempre les diré a todos los estudiantes, es que no piensen o no visualicen de una forma recta, sino propaguen su vista a lo más lateralmente posible. Y hay veces en las que las personas actuamos como esos monos, en donde si vemos que uno hace otra acción diferente o nos llevamos por la comunidad, nos agregamos a esa comunidad. Y a veces el pensar diferente para esa comunidad está mal. Y en medicina y en ciencia deben pensar mal. No deben pensar bien. Obviamente sí para el acto médico, pero
en la medida de lo posible, intenten pensar mal, porque a veces ese pensamiento distinto les va a llevar a nuevos rumbos, a nuevas investigaciones o a nuevos eventos. Y allí, pues, el pensamiento lateral, ¿sí? Que es importante evitarlo a toda costa. A partir de eso, chicos, pues, miren esta imagen, igual en su celular lo pueden ver, ¿sí? Que es del cuerpo humano. Por aquí está el miembro viril del hombre y pues otras cosas más. Y respondamos, ¿creen que la anatomía médica es lineal? O sea, la anatomía de hace 5 años es igual a la de ahora. Respondan en, en su pantallita. Les voy a dar 30 segundos. Tenemos sí siempre, siempre va a ser lineal, de vez en cuando cambia, nunca será estática. ¿Qué creen? Voten, voten. Ya estamos por de vez en cuando cambia, 2 votos aquí sí siempre, nunca será estática, ok, los últimos 10 segundos. Voten, voten. Listo. La respuesta correcta, como lo dice la mayoría, es que nunca será estática. Y como ustedes ven, este gráfico de aquí es de la anatomía en donde en los años 1890 aprendían la medicina y es cómo se imaginaban que era la medicina. Y realmente en los libros de actualmente de la medicina, más allá de los antiguos de Rubier y otros, va cambiando. Y actualmente incluso ya se ha dejado, por decirles, yo tengo 25 años. Yo aprendí anatomía diseccionando un cadáver. Para algunos va a sonar medio extraño, pero para otros algo común y para otros grotesco. Pero actualmente también he aprendido anatomía de manera digital, con aplicaciones con pantallas. Y de a poco se va a ir modificando el aprendizaje de la anatomía e incluso los datos de anatomía, ¿sí? Algo aquí importante que quiero que vean es que el conocimiento de la neuroanatomía ha ido cambiando, como todo en la vida. Inicialmente se hablaba de una neuroanatomía en donde se cortaba el cerebro, se hacían las famosas placas histológicas y se evidenciaba la estructura interna. Se hablaba de una microanatomía, microneuroanatomía. Posteriormente se cambia ese concepto y empiezan a identificar cómo es que funcionamos a partir de las áreas de Brodmann. Y con ello las nuevas técnicas de neuroimagen. Apareció la tomografía, la resonancia, ¿sí? Para ir investigando y ver más que nada de una forma más clara el, el cerebro. Y actualmente pues se habla ya también de tractografía, incluso se habla de neurocartografía, en donde cada porción del cerebro tiene una función específica y se activa con algo específico. Un hallazgo que les quiero dejar a ustedes como dato interesante es que en la parte de neuroanatomía se ha investigado una neurona, tal vez no muchos la hayan escuchado, tal vez casi nadie, la famosa neurona de Jennifer Aniston. La neurona Jennifer Aniston es una neurona que se activa a nivel temporal, ¿sí? Por esta zona, eh, y que prácticamente nació de un estudio en donde más de 2.000 personas se les mostraba la imagen de una famosa, que en este caso fue Jennifer Aniston, con otras famosas, y que al momento de la repetición continua, sobre todo solamente conectar el nombre de la persona con la palabra, el cerebro activaba justo esa zona en donde estaba esa neurona específica. Y entonces se la llamó como la neurona de Jennifer Aniston o la neurona espejo. ¿Sí? Entonces, conforme va pasando el tiempo, la anatomía cambia y siempre va a cambiar. Para esta parte les quiero preguntar, ¿qué tipo de conocimiento conoces o aplicas en tu vida o como médico? ¿Algún conocimiento que ustedes sepan? Escriban. Por ejemplo, yo conozco el conocimiento vulgar, ¿sí? Para darles un ejemplo. ¿Qué conocimiento ustedes conocen?
¿Qué tipos de conocimiento? Ok, la anamnesis, la licia, el dolor puede ser. El empírico ya, por ahí vamos con, dice, perdón, vamos por aquí. Está de aquí. El SWAP, ok, sí, es un tipo de conocimiento científico, personal también. Son alguien más, chicos, unos 10 segunditos más. El empírico, el científico, el personal, ok, muy bien. Científico, científico. Ok, vamos bien, sí, muy bien. ¿Alguien más? El intuitivo es importantísimo. Y las mujeres tienen un buen conocimiento intuitivo, por ese caso. Así que ya saben. A partir de esto, pues el conocimiento realmente es la base cognitiva humana. Se dice que nosotros evolucionamos gracias al proceso de reflexión humana y cognición humana. Sin eso no seríamos primates o no evolucionaríamos de primates a Homo sapiens sapiens y otros hablan del sapiens sapiens sapiens. Que no existe el sapiens sapiens sapiens, pero bueno, ahí se lo inventan. El conocimiento es un proceso mental donde el sujeto aprende la realidad mediante los juicios clínicos válidos. Es decir, tiene tres dimensiones. El sujeto consciente, que somos nosotros, el médico. Después tenemos un objeto en el cual vamos a estudiarlo o vamos a interrogarlo. Y posteriormente tenemos la representación. Por ejemplo, una patología es un objeto, un fármaco o un sistema biológico. Y la representación es el modelo mental. Para darles un ejemplo clarísimo y que nunca se nos olvide, es los procesos virales, una gripe. Ese es el objeto, ¿sí? La representación en nuestras cabezas, pues, es cómo se llega a infectar a una persona de gripe. Pues prácticamente las gotículas generan o conllevan el virus y se lo comparte, se lo infecta a la otra persona, ¿sí? Yo soy el sujeto consciente, el objeto va a ser la parte viral y la presentación mental en mi cabeza es cómo visualizo eso, ¿sí? Ahora, hay tres niveles, ¿sí? El nivel filosófico, el científico y el vulgar, el común. El vulgar y el común es lo que nos dicen todas las personas. Por ejemplo, en el mismo ejemplo de gripe. Sí, es que tiene que abrigarle al pequeño porque la gripe se da porque no les abrigan a los niños. Ese es un conocimiento vulgar o común, ¿ya? El científico es ya algo que tiene una base empírica o un dogma teórico. El proceso viral o los resfriados o la gripe, llamada generalmente así, es un proceso viral dado por una respuesta inmune baja contra el ataque de un agente viral. Ese es el conocimiento científico. Y el filosófico realmente es el que pone en duda los anteriormente dichos. Todo proceso de gripe es viral. Ese es el nivel al cual debemos llegar como investigadores, al nivel filosófico. No nos debemos quedar ni en el vulgar, peor, bueno, en el científico debemos quedarnos, pero tampoco llegar al vulgar, ¿sí? Y en el COVID, pues, todos saben cómo se dio las noticias y toda la parte de conocimiento. Aquí tenemos un gráfico en donde se muestra realmente todos los tipos de conocimiento. El directo es donde nosotros aplicamos ya la parte manual, sí, es decir, intervención. El competencial es prácticamente ya temas más se aplica en la parte de inteligencias kinestésicas en deportes. El explícito es lo que está escrito, lo que está a voz viva, ¿sí? El proposicional es prácticamente el que va de la mano del filosófico, sí, pero sobre todo con una base fundamentalmente de toma de decisiones. El tácito, pues es algo ya dado directamente. El incorporado es la unión también se lo llama el aplicado, que ya lo vamos a ver posteriormente.
El teórico, pues prácticamente con bases bibliográficas. El empírico, es decir, en base a la parte práctica que ya vamos a ver. El científico, que bueno, valga su información, parte de una premisa experimental para darse el proceso metodológico y de ello, pues, dar una teoría. El práctico, pues, es similar a la parte empírica. Y por último, el filosófico. Este gráfico es importante, ¿sí? Vamos a hablar de la metacognición. La metacognición se divide en cuatro tipos de conocimiento. El teórico es el bibliográfico, en donde hay un dogma. Sobre todo el teórico en ciencia es un poquito controversial porque también se lo llama conocimiento teórico al religioso, ¿sí? Que está dado por fe. Y en investigación y en ciencia les va a pasar muy frecuente. Y en la medicina también, porque hay veces en las que juramos y deseamos de que todo vaya bien, a pesar del tratamiento que dimos y todo, y a veces tenemos dudas, pero ponerle la fe hace que todo cambie. Y ha pasado ciertos casos de que no sabes cómo pasó ese paciente, pero se curó y a la final es algo dogmático, algo de fe, que es parte del conocimiento teórico. Dentro del conocimiento escéptico es algo que siempre vamos a luchar todos los días, que son las fantasías y el esoterismo o las pseudociencias. En algún momento se llegó a satanizar ciertas pseudociencias que son también medicinas alternativas. Hay algunas que tienen evidencia y hay otras que no. Entonces es importante a la hora de investigar saber cuáles sí y cuáles no. Tenemos por último los conocimientos empíricos y el pragmático. El empírico, pues obviamente se basa en experiencia, aficiones o incluso un talento oculto. Y el pragmático, en cambio, se basa en algo ya aplicado, ¿sí? En leyes, normas, guías de práctica clínica o lo que ya llamamos la medicina basada en evidencia. Aquí les pongo los tres conocimientos claves y pues si pueden ver a cuál corresponde cada uno. Tenemos el conocimiento empírico, el teórico y el aplicado. Entonces ahí tienen que ir uniendo. Dice, ¿cómo se llega a resolver? Relativismo científico, verdad provisional, qué ojo experto toma decisiones, saber cómo hacerlo, efectividad real, o por qué sucede esto. Probar hipótesis de pseudociencia, efecto placebo. Pues no sé si pueden ahí ir respondiendo. Les voy a dar 30 segunditos. Listo. El conocimiento empírico realmente lo que hace es, bueno, está relacionado al punto C, que ojo experto, toma decisiones, saber cómo hacerlo y efectividad real, ¿sí? Realmente es, lo empírico a veces es lo que se sabe por experiencia y a partir de eso tomar una decisión, aunque no siempre dan resultados, pero a pesar de eso, pues se lo toma como conocimiento. El conocimiento teórico, en cambio, eh, se basa en por qué sucede esto, es decir, probar una hipótesis de pseudociencia y sobre todo, pues, irse en contra o estar a favor de ella, ¿sí? Es decir, averiguar si ese método es eficaz o no, según la teoría. Y el conocimiento aplicado, en cambio, es cómo se llega a resolver, ¿sí? Es el relativismo científico, verdad provisional, ¿sí? Ya lo vamos a ver a continuación para que se entienda un poquito más.
Un ejemplo claro de cómo se articulan estos tres es la investigación translacional, ¿sí? Tenemos tres tipos de conocimientos que se coadyuvan a tres investigaciones. El conocimiento teórico es la base de la investigación básica, ¿sí? Es decir, la investigación básica, para que ustedes la entiendan mejor, es como los conocimientos previos en medicina, los conocimientos básicos en medicina, genética, embriología, anatomía, fisiología. Entonces, aquí un ejemplo es el gen Carras, ¿sí? O también el conocimiento de la aspirina, cómo funciona la aspirina, cuál es el manejo de la aspirina. Eso se lleva hacia la investigación clínica, que es el conocimiento empírico, teniendo en cuenta que el empírico es toda la parte práctica, ¿sí? Entonces, a partir de esos conceptos teóricos, la investigación clínica busca estudios previos o todo tipo de estudios que ya vamos a ver en la pirámide de evidencias para ver un producto o aprobar una hipótesis. Y posteriormente tenemos la investigación translacional, es decir, el conocimiento aplicado e integrador, es decir, unir las dos partes previas. Es decir, conseguir muestras, por ejemplo, en el gen Carras, eh, tal vez no muchos en el auditorio van a entender esto, pero el gen Carras está muy relacionado a los cánceres de páncreas o de la parte digestiva. Entonces, la medicina translacional lo que hace es buscar información en base a ese conocimiento teórico, eh, eh, base a ese conocimiento teórico y buscar fuentes de información. Y por otro lado, tenemos las moléculas de CRISPR-Cas, que son básicamente moléculas en base igual a la parte del gen Carras, ¿sí? ¿Para qué es toda esta unificación entre investigación y conocimientos? Realmente lo que se busca a futuro, aparte de la medicina basada en evidencia, es conseguir una investigación translacional. A esto se le conoce como el bench to bedside. ¿Qué se refiere? Intentar generar la estrategia temprana a un tratamiento eficaz individualizado, ¿sí? Nuevamente sigue el mismo concepto de medicina basada en evidencia. Personalizar el tratamiento aparte de evidencia, a partir de evidencia encontrada. Entonces aquí hay un concepto importante. En investigación, cuando hablamos de fármacos, sobre todo más en fármacos y en estudios de vacunas, hay fases de tratamiento, fases de investigación, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Fase 1, investigación previa con animales. Fase 2, ver los efectos o ver la parte terapéutica de este tratamiento. Fase 3, fase 4 ya es aplicación en personas ya humanas para posteriormente ya dar paso a la aprobación de ese fármaco. En la investigación translacional pasa algo similar. Primero se debe descubrir o se debe tener en cuenta el conocimiento teórico. Posteriormente, ver qué efectos clínicos terapéuticos tiene este concepto sobre la enfermedad que se va a estudiar. Posteriormente, buscar las alianzas y acciones clínicas, es decir, ya poner el estudio en fase 3 en personas sanas. Y posteriormente, hacer la difusión nacional e impacto sanitario. Esto es algo importante. Realmente lo que busca toda esta fusión es 4 niveles complementarios. El individuo, la comunidad y a partir de esos dos ejes, fomentar el sistema sanitario nacional con políticas públicas, ¿sí? Por el momento es difícil aquí en el Ecuador, pero a futuro espero que sí se lo dé. Ejemplos claves este es un ejemplo claro, que fue un estudio genético directamente en una enfermedad rara, ¿sí? En donde realmente se hizo como cortes directamente o síntesis o, bueno, agregación directamente de estas nanopartículas en esta enfermedad, que es la deficiencia grave de carbamoil fosfato sintetasa, ¿sí? Lo usaron con el CRISPR-Cas. El CRISPR-Cas son como tijeritas que cortan el ADN. En este caso, en la deficiencia
es justamente en uno de los genes del cromosoma 4 que cortan, modifican esas nanopartículas, se las agrega y se corrige la mutación. Eso es lo que busca la medicina translacional. Intentar tratar una enfermedad muy específica, pero muy específica. ¿Sí? Ahora, les voy a poner en base a todo lo ya mencionado, ¿cuál creen que no es una medicina translacional? Vacuna contra el ébola, animales transgénicos, el Entresto, que, bueno, algunas personas tal vez no lo conocen, pero es el medicamento para la insuficiencia cardíaca, el sacubitril valsartán. ¿Cuál no crees que sea medicina translacional? ¿Sí? Vayan votando los que consideren. Recuerden que medicina translacional es unificar lo que ya sé teóricamente con lo que hay en evidencia. ¿Cuál creen que no sea? Ya, vamos por allí, vamos por allí, vamos por allí. Y el objetivo final de la translacional es tratar algo muy específico, ¿ya? Algo muy específico. Listo. Bueno, aquí sí les tengo que dar las malas noticias. La respuesta es solamente la persona que respondió entre esto, ¿sí? Esa es la que no es medicina translacional, ¿sí? Los animales transgénicos, algo que les quiero comentar, los animales transgénicos sí son medicina translacional. Hay unos ratones que se llaman los ratones knockout, ¿sí? Para las personas que tal vez ya hayan visto biología molecular o igual lo pueden investigar, son los ratones knockout. Los ratones knockout son ratones que se les inyecta de manera genética a la mamá, que obviamente antes de estar, bueno, la mamá ratona que ya está embarazada, a ella se le inyecta directamente un gen que se llama knockout y con eso inhibe algún tipo de gen tumoral. Y con eso pues generan la parte de, bueno, estudios más enfocados a la parte de oncogenética o la parte de oncología. La vacuna contra el ébola es algo que está saliendo muy de auge y que, bueno, es algo que sí es parte de la medicina translacional. Y la terapia inmunomoduladora es algo que sí se está dando más como medicina translacional, es decir, muy específica, pero muy específica. ¿Sí? Entonces, la persona que respondió entre esto, pues ahí que le dé un punto la Majo, que es la respuesta. Vamos con la siguiente. Yo Ya, ahí dice que soy escribe. redonto. Ah, ya. Bueno, ahí escribes tus datos, ¿ya? Vamos con esta siguiente, ¿ya? ¿Cuál no creen que sea medicina translacional? ¿Cuál creen que no es? Vayan votando. ¿Cuál no creen que es? Y ya la hablé anteriormente, por si acaso. Así que por ahí está la cuñita publicitaria. ¿Cuál creen que no es medicina translacional? Les queda 5 segundos. Bueno, les voy a poner 10 segundos. 15. Vayan votando. Tenemos 25. Lo menos que llegue hasta el 16. ¿Cuál no es medicina translacional? Recuerden que medicina translacional es unificar los conocimientos teóricos y empíricos para generar un tratamiento único. Entonces, ¿cuál no es medicina translacional? Bueno, la respuesta aquí es bueno, un botoncito más, la terapia de Ozempic, ¿sí?
Se van a quedar asustados de que, ¿cómo que vacuna contra el cáncer de próstata? Sí, mm, pueden buscar en PubMed, ya en estos últimos 2 años están creando una vacuna contra el cáncer de próstata para personas adultas jóvenes, así como la vacuna del VPH para niñas y niños. eh, Se está creando una nueva, y ya hay estudios que están creando ya una vacuna contra el cáncer de próstata. Sobre todo, pues para evitar el diagnóstico tardío. Los marcadores BRCA1 y BRCA2, pues absolutamente son medicina transnacional porque son claves para el tratamiento dirigido individual de cáncer de mama. Aquí, bueno, es un poquito ya para otra clase, pero eh, a veces hay alelos, o sea, la persona tiene 4 alelos, entonces uno pueda que tenga BRCA positivo, el otro negativo, 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 va a tener un tratamiento A. Si tiene los dos alelos de los 4, pues tiene otro tratamiento. Si tiene los 4, lamentablemente, y lo insisto, lamentablemente esa paciente pues va a tener un peor pronóstico. Entonces, es medicina transnacional el descubrimiento de los marcadores BRCA. Y el bevacizumab, pues sí es también medicina transnacional. La terapia Ozempic todavía no es medicina transnacional porque es muy global, ¿sí? Como el Entresto. Eh, por último, bueno, tenemos esta es la pirámide científica. Bueno, me voy a pasar al siguiente para que me entiendan de mejor forma. Esta es la pirámide científica, ¿sí? De evidencia científica. De abajo para arriba, los de mayor calidad, ¿sí? Es importante tener en cuenta siempre que nos debemos basar, la verdad, realmente en estos tres de acá arriba. En metaanálisis, en ensayos clínicos aleatorizados y en cohortes. Sin embargo, a la hora de investigar, yo siempre recomiendo, bueno, yo por el momento estoy en tema de investigación, yo siempre inicio con reportes de caso, ¿sí? Y revisiones sistemáticas son casi igual en esta zona, ¿sí? De ahí los metaanálisis, un metaanálisis clave o como ejemplo es la profilaxis de corticoides prenatales. ¿Qué es lo que hace un metaanálisis? Voy a ir desde abajo hacia arriba para que me entiendan. Los estudios de animales o in vitro, los in vitro es que ponen en un pocillito bacterias y analizan qué es lo que pasa con el fármaco X, Y, Z. Entonces, esos, bueno, no tienen mucho peso, ¿sí? Porque solo es un estudio en animales y nosotros somos humanos, entonces en nosotros no aplica. A menos que seamos veterinarios, sí aplica, pero en nuestro caso no. Opiniones de expertos es que un médico te diga, oye, es que para la hipertensión arterial yo uso 5 medicamentos, siempre a todos los pacientes, 5 medicamentos, y nunca me ha pasado nada. Esa es una opinión de expertos. Y eso que esa persona, a pesar de que hay evidencia, pues lo menciona, pero tampoco tiene buena calidad. Un reporte de caso, como su nombre lo indica, es analizar un caso en específico, ¿sí? Pero es muy objetivo, muy sencillo, muy simple. Las series de caso, en cambio, es replicar el reporte de caso a más grupos, ¿sí? Ejemplo, serie de casos de hipertensión en ancianos. Ya, esa es una serie de casos. Casos controles, pues son estudios en donde intentan, eh, intentan analizar dos grupos, ¿sí? El caso que tiene la patología y el control que no tiene nada. Y a partir de eso eh, lo compaginan y hacen el estudio. Los casos cohortes, estos son importantes porque se usan igual en base a casos, series de casos y a casos controles, los unifican y realizan un estudio prospectivo, es decir, de aquí en años a futuro. Un ejemplo claro es en Estados Unidos el caso cohorte de Framingham, en donde a partir de eso salieron los criterios de Framingham para insuficiencia cardíaca, pero también a partir de eso salieron los factores de riesgo para hipertensión. Entonces es un estudio muy, muy bueno que tomó si más de me equivoco, 5,000 pacientes. Los ECA son estudios ya, los ensayos
ensayos de control aleatorizados en donde realmente lo que hacen es coger varios casos, ¿sí? Varios estudios aleatorizados para el empleo igual, con la misma, el objetivo de los cohorts, analizar algún objetivo prospectivo. Como ejemplo más importante es el UKPDS, que está enfocado a profilaxis y sobre todo complicaciones en hipertensión y diabetes, que las van de la mano. Y los metaanálisis, en cambio, ya es la cúspide de todo, en donde realmente usan conglomerados de estudios de varios países para ir analizando la evidencia de todos en base a esa patología o en base a ese tratamiento. ¿Sí? Un estudio ejemplar y que ha ayudado hasta el momento es la profilaxis de corticoides prenatales, que fue un estudio del 2005, si más no me equivoco, en donde desde ahí se empezó a poner corticoides como profilaxis tanto para la maduración pulmonar como también evitar la parte de riesgo eh, de amenaza de parto pretérmino. ¿Sí? Entonces, ayudó demasiado ese metaanálisis y hasta el momento aún se usa como parte completa. Y por último, les voy a dejar este cortito video. ¿Sí se escucha? No. No se escucha. Ay, perdón. Dame un ratito. A ver qué se escuchó. Y con eso ya vamos a la parte final. Dame un ratito. Ella ya había estado ahí. Entonces me dijo, bueno, nos tomamos este subte, hacemos combinación acá y nos bajamos allá. No le entendí nada. Yo de Barcelona lo único que conocía era Messi. Entonces agarré Google Maps y me fijé algunas maneras de cómo llegar. La primera opción que aparecía era un bondi que tardaba la mitad del tiempo. Entonces le dije, mirá, ma, este va por un camino mucho más corto y rápido. Lo miró así como medio de reojo y me dijo, no, 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 vamos como dije yo. Me quedé muy mal y me sentí muy frustrado. No entendí qué pasó. Y esta es la impotencia que siento cada vez más seguido en los últimos años. De tener la respuesta para algunas cosas, pero no poder usarla. Y no porque no quiera, sino porque no me están dejando. Miremoslo así. Por un lado, tengo un libre acceso a la información. O sea que teniendo conexión a internet, saco mi teléfono y pim, pum, pam, ya puedo saber cosas desde, por ejemplo, a qué velocidad habría que pegarle una cachetada a un pollo para que se cocine, hasta cómo llegar a una plaza en una ciudad desconocida. Y no solo eso, yo no puedo no estar al tanto de las redes sociales o no tener un celular, porque tarde o temprano quedaría desactualizado y afuera de todo. Y por otro lado, toda esta información choca de frente contra una pared enorme. Los adultos. Por ejemplo, hace unos meses quise salir a andar en bici por primera vez con mis amigos. Y mis papás no me dejaron. Sos muy chiquito, todavía no podés. ¿Chiquito para qué? ¿Qué cosa? No sé. Si ya sabía andar en bici y ya había googleado cómo ir y cómo volver. Y acá es donde mi cabeza hace pff, porque entra como en un loop. Al tener acceso a tanta información, me siento presionado, hasta incluso empujado a entrar al mundo adulto. Por último, chicos, vamos ya a la parte final
de investigación bioética. Bueno, el video más que nada es para recordarles que a pesar de las circunstancias y sobre todo, bueno, la edad, eh, hay muchas personas que siempre me han dicho, me siento suficiente en algún acto. Y yo les digo, realmente todos los jóvenes tienen capacidades y sobre todo la creatividad y la manera de investigar y el conocimiento intuitivo les va a ayudar a ir a los sitios en donde ustedes quieren estar. Es algo importante. No hay edad, más bien no, más allá de la edad, es el interés que nosotros podemos poner en cualquier tipo de acción. Por último, vamos con la parte de bioética en investigación, que es importante. Aquí les voy a dar los puntos claves. Y la investigación nunca fue tan bonita, por si acaso. Siempre hubo atrocidad humana. Hubo los famosos experimentos nazis o de los alemanes, en donde ahí está el primer juicio a todos los médicos que sometían a sus pacientes a procesos muy extremistas, congelamientos, colocación e inoculación de bacterias, entre otros. La segunda imagen es del escuadrón suicida en Japón, ¿sí? Donde inoculaban también a los pacientes con enfermedades. Y la última imagen es del famoso proyecto de Tuskegee y de Guatemala. Entonces, antes de investigación humana y antes de hablar de bioética e investigación en seres humanos, hubo ciertas atrocidades, como lo ven aquí. Y Estados Unidos fue uno de los mayores, por así decirlo, experimentadores, los científicos locos, que no sé, será en ese momento que no habían los medios ni tampoco la coherencia de proteger a su ser más cercano, que es el mismo hombre y mujer, en donde hicieron proyectos como el de Tuskegee, Guatemala, en donde más de 3.000 afroamericanos se les inyectó e inoculó sífilis y el estudio era para prevenir la sífilis y muchos de ellos murieron. En 1947, el proyecto de radiación Babies, en donde a las mujeres en estado prenatal se les inyectaba hierro radiactivo para protegerlas de anemia a ellas y a sus niños. En 1953, la CIA también hizo procesos de control mental con LSD y otras drogas del sistema nervioso central. Y en 1963, Brooklyn, con la inoculación de cáncer a 23 ancianos. Nunca fue realmente la investigación actual tan sana como en tiempos pasados. El investigar no es lo mismo que practicar. Investigar, como les dije inicialmente, era algo loco y sigue siendo algo loco, porque implica logística médica organizada, generar un borrador, a partir de eso crear y comprobar una hipótesis y con ello obtener conocimientos, es decir, generar un protocolo de investigación. Pero investigar no es lo mismo que practicar. Practicar es hacer el bien, es decir, buscar un bien a un paciente, es decir, a partir de un caso clínico específico, generar intervenciones médicas de experiencia previa, que es lo que ya hemos ido hablando estas dos previas charlas. Y con ello generar una noción terapéutica individualizada, ¿sí? Generar la guía de práctica clínica. Un error importante en investigación y en investigación médica es creer que la innovación es lo más importante. Ustedes ya vieron anteriormente. Hubo investigación loca, absurda, que en ese momento pudo haber sido innovador, pero que actualmente la innovación no es clave, no es buena en la investigación médica. Debe tener una lógica. Pero si cometemos el proceso de innovación o crear hipótesis a lo loco, siendo o pensando que son innovadoras, a veces creamos prácticas nuevas o pseudociencia, de las que ya hablamos anteriormente, que no son eficaces y que nos hace que cometamos errores. A veces esas prácticas innovadoras no tienen validez, no tienen investigación,
y lo único que buscan es experimentar, más no llegar a un objetivo final como tal o buscar una práctica. El informe de Belmont en 1979 prácticamente hizo que generen o aparezcan los tres principios bioéticos más importantes. Les digo tres porque en un inicio fueron tres. La beneficencia, en donde hace que los investigadores busquen realmente ver los beneficios más que los daños o los riesgos. Y el dúo dinámico, la justicia, que realmente es concepto de equidad entre todos los pacientes o todas las personas de estudio, y el respeto por las personas, que así se llamaba inicialmente al principio, que asegura realmente la autonomía en la toma de decisiones individual. A partir del informe de Belmont, y obviamente con base del contexto histórico pasado que ya les mencioné, se generó ya un filtro de estudio bioético, ¿sí? En donde no se puede estudiar por estudiar. Debe basarse en estos 3 y 4 principios que ya vamos a ver. Y de ahí pues salen nuevos temas de estudio, tanto en la parte investigativa como en la parte asistencial. Actualmente se habla de bebés diseñados con CRISPR-Cas, la eutanasia o la criopreservación de células madre, estudios en personas vulnerables, ¿sí? Está casi ya inviolable hacer estudio con personas vulnerables, gestación subrogada, ectogénesis, uso de psicodélicos o dopaje cognitivo, ¿sí? Entonces eso es importante tener en cuenta. Eh, para que entiendan los 4 principios de la bioética en investigación, les he puesto dos balances. El principio de Maquiavelo. Maquiavelo, para las personas que han leído la parte de filosofía o la parte de Maquiavelo del Príncipe, el fin justifica los medios. En medicina, la beneficencia y la no maleficencia es la balanza sanitaria. Por un lado, la beneficencia busca que el estudio tenga los mayores beneficios, no solamente para la investigación, sino para la comunidad y para el individuo. Pero por otro lado, la no maleficencia busca lo contrario, minimizar los riesgos. Y hablando de riesgos en todo su nombre, riesgos físicos, riesgos psicológicos y sociales. Por ponerles un ejemplo, el estudiar, el estudiar, eh, vámonos a la parte de oncología, el estudiar un tratamiento oncológico nuevo que no se sabe qué efectos tiene, no va a cumplir los principios de Maquiavelo o los principios de beneficencia y no beneficencia. Porque si bien por un lado cumpliría la parte de beneficencia en que un nuevo tratamiento va a buscar una mejoría en este paciente, pueda que en la balanza haya más efectos desconocidos que generen mayor riesgos y a la final no sea lo más justo posible. Aquí el dilema realmente es decidir cuándo los beneficios justifican los riesgos. ¿Sí? Ahí es importante. Hay ciertos casos específicos como las enfermedades infantiles, genéticas, neurodegenerativas, en donde sí se podría hacer investigación a pesar de que haya más beneficencia que no maleficencia. Pero siempre, siempre es importante poner en balanza qué pesa más. O en ese estudio, si va a haber un equilibrio entre ambos. Por otro lado, tenemos el dilema de Hamlet, que para muchos que conocen la parte artística, es este famoso duda o reflexión. Un conflicto de intereses y el famoso ser o no ser. Y los otros dos dilemas los dos principios siguientes en investigación es la autonomía y la justicia. Por un lado, es importante tener en cuenta la libertad de decisión. Todo paciente que se someta a una investigación o todo paciente que se someta a una práctica clínica en el hospital debe ser informado y debe, a partir de esa información, el paciente tomar la decisión libre de aceptar o no, firmar o no el consentimiento informado. Pero esto también conlleva
a que no hayan obstáculos, que no hayan críticas, que no haya decisiones externas y sobre todo que se busque cuidar sus datos. Y ante todo, la protección de derechos humanos. Como les dije, actualmente ya casi no se busca o no se aceptan estudios que usen personas vulnerables. A ellas las mencionamos como niños y niñas adolescentes, eh, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, adultos mayores, personas con enfermedades mentales, psiquiátricas. Esas personas realmente no se las debería tomar en cuenta para un estudio y no se las acepta. Más que nada porque se vulneran los derechos humanos directamente a ellos y las personas refugiadas también. Se me había olvidado. Y por otro lado, la parte de justicia, es decir, distribución equitativa. Lo que busca la bioética en investigación es que el estudio que se vaya a hacer, por un lado, no busque un beneficio de personas con mayor poder, porque por lo general, como vieron en procesos pasados, hay investigaciones que usaron a personas vulnerables y con eso se beneficiaron otros, los de mayor poder. Entonces, con ese problema se generó el principio de justicia, en donde los criterios en investigación sean muy específicos, criterios de inclusión y criterios de exclusión. Y a partir de eso se forme un sistema claro y conciso de a quiénes sí y a quiénes no. Posteriormente les dejo esto como principios bioéticos en la actualidad. Aparte de esto, se está hablando de honestidad científica y transparencia, en donde no se debería buscar publicar por publicar o generar máquinas de fábricas de artículos, sino más bien transparencia absoluta. Cooperación global y solidaridad. Los estudios actualmente no deberían ser solamente locales, del Ecuador o de Quito o de Guayaquil o de Cuenca, sino más bien deberían buscarse un objetivo global y completo. Si busco erradicar por ejemplo, si busco erradicar la tuberculosis, buscar en qué países ya está erradicado la tuberculosis y compaginar o compartir información y cooperar y generar esa investigación a futuro. Que la investigación no solamente sea de Quito, Ecuador, sino sea de Latinoamérica. Y qué mejor que sea a nivel mundial. Sustentabilidad y responsabilidad ambiental. Eso también es importante. Hay muchas investigaciones que, a pesar de que se usa al ser humano, tienden a dejar una huella de contaminación. Entonces, realmente a futuro se va buscando también investigación que sea ecosostenible. Y por último, la ética con la IA, ¿sí? Es algo importante. A pesar de que hablamos de autonomía, de beneficencia, con la IA se van rompiendo algunas cosas, la no maleficencia y la justicia, porque se usan datos de libre acceso, ¿sí? Y a veces no aseguramos esos sesgos y no protegemos la privacidad. Entonces, lo importante también es tener en cuenta que todo lo que se vaya a usar no comprometa a una comunidad como tal, sino que se protejan los datos. Eh, bueno, esto es en la bioética en la era digital que ya les había mencionado. Me voy a salir por temas de tiempo. Listo. Lo que sí deben saber es el tema del consentimiento informado. Es el proceso informativo del protocolo médico a seguir en un paciente suscrito por él o bajo un formulario. Eso es importantísimo porque es la clave para la ética médica y para el estudio en humanos, que sin eso no va a aprobar el SAGE. Segundo, garantiza la autonomía del paciente y es un documento legal, ¿sí? En la práctica asistencial como en la práctica investigativa. Es un proceso de comunicación clara, comprensiva y casi completa, ¿sí? Ya vamos a hablar de eso. Tiene elementos claves y también tiene límites y condiciones de uso. Dentro de esto sí es igual pregunta de test, hay que le tomen. Los tres elementos del consentimiento informado son información, en donde
es el conjunto de datos brindados a todos los pacientes, qué es lo que se va a hacer, por qué se va a hacer, los objetivos, cómo se lo va a hacer, eh, qué, qué beneficios y qué desventajas va a tener, qué otras opciones tiene y cuánto va a durar. En información, algo importante para el investigador es que dependiendo del estudio, hay veces en las que debe dar completa información y hay veces en las que debe dar una revelación incompleta. ¿Por qué? Porque en investigaciones pequeñas, caso reporte, es más fácil interactuar con el paciente y brindarle toda la información. Pero cuando son investigaciones que comprometan una serie de casos, eh, todos los pacientes por temas masivos es difícil darles toda la información. O a veces hay datos dentro del protocolo de investigación que son sensibles. Entonces, hay que tener un poquito de pinzas y dar una revelación incompleta en ciertos casos. Siguiente tenemos la comprensión, que es el entendimiento cognitivo del paciente. ¿A qué me refiero? Después de dar la información en el consentimiento informado, óptimamente se debería darlo con soft skills. ¿A qué se refiere? Habilidades blandas, es decir, ser empático con el paciente, tampoco voy a estarme burlando del paciente o dando información incongruente con lo que estoy reflejando en mi cara, eh, no ser poco empático, sino más bien ser comprensivo con la información y sobre todo también entender si el paciente tiene autonomía limitada. ¿Sí? En esos pacientes realmente se debería tener un acompañante para que él entienda y dé consentimiento informado, dé paso al consentimiento informado. También se recomienda que se dé un de retroalimentación, esto, bueno, dependiendo del caso, ¿sí? Pero siempre es importante. Y por último tenemos el acrónimo ARPA, que significa atención individual, respeto a la negativa, o sea, a pesar de darle la información de manera individual, respetar si es que él se niega, y protección autorizada de terceros, ¿sí? Es lo más importante. Y por último, la voluntariedad, que se refiere a la participación libre y abierta, que no hay que confundir con la autonomía, ¿sí? La voluntariedad es prácticamente el derecho a actuar. Ahora, aquí es algo importante. Igual es pregunta que siempre les van a decir, o bueno, pregunta igual, si es que les llegase a yo preguntar. La voluntariedad se corta por tres partes. Si hay una coerción o persuasión, ¿sí? Cuando les mencionan, sí, mira, es que en este estudio, pero mira, si vas a participar en este estudio, cuidado que te vas a morir en 15 años, en un año, porque así le pasó a mi prima, porque, no sé, ella autorizó y a la final se murió mi prima. Así que ahí verás si es que aceptas o no. Eso es persuasión. Exagerar el peligro o consecuencias del caso. Influencia indebida o manipulación, ofrecer una recompensa excesiva. Si se va a hacer un caso reporte, eh, es eh, completamente inaceptable que tú le digas, bueno, ayúdeme con esto, y verá, yo le voy a comprar todo el mes las insulinas que necesite, o todo el año le voy a comprar las insulinas, pero ayúdeme firmando porque quiero hacer el estudio. Eso es manipulación. Entonces, cuidado con eso. Y el abuso de poder, pues exigencia injustificada o abuso de autoridades, que también pasa en investigación y es clave, importante también tenerlo en cuenta. Las límites de base, pues prácticamente cubrimos tres. Desde la parte del juramento hipocrático, nosotros como médicos, pues no estamos obligados a hacer intervenciones inútiles, ineficaces. Nunca hacer investigaciones que no tengan objetivos claros. Desde la parte social, justicia distributiva. Hay veces en las que se establecen límites de intervenciones posibles. ¿Sí? Es decir, a veces quiero investigar esto en una cierta comunidad, pero no es factible. Entonces estamos rompiendo el principio de justicia distributiva. Y por último, la parte jurídica, la ex artis. Siempre importante. Investigación en humanos, debemos evitar provocar mala praxis. Condiciones de uso.
cuando se utiliza el consentimiento informado. En estados de vulnerabilidad, que ya lo hemos hablado, procedimientos de riesgo, ¿sí? Cuando son intervenciones invasivas, de alto riesgo, también cuando son procesos psicológicos con riesgo o conceptuales, es decir, cuando se van a usar datos sensibles o imágenes incluso de las personales. Eso se usa, por ejemplo, en casos de dermatología, ¿sí? O pediatría, hay que tener mucho cuidado. Y obviamente involucra a seres humanos. ¿En qué excepciones se debería firmar? Prácticamente en todas estas, ¿sí? Hay veces en las que no se firma el consentimiento informado. Por lo general pasa en procesos de emergencia vital. Ahora actualmente nos preguntan en el registro civil si usted es donante, no. Si eres donante, sí, ya cuando te mueres y aún tus órganos están viables, pues no necesitan hacer firmar algo a tus familiares. También cuando está negativa del paciente, también cuando hay un mandato legal, es decir, por ejemplo, en los juicios de ADN de los padres, también se puede negar, o sea, la persona no está obligada a firmar, pero debe hacerse el estudio. También en los delitos, eso también es importante, y también cuando se usan muestras anónimas, también se puede eximir a la firma. Por último, tenemos ya los comités de bioética. Sí, estos realmente cumplen el asesoramiento y sobre todo el cumplimiento de los principios. Lo hay en la mayor parte de hospitales, sí, en instituciones de educación superior y también en revistas que se encargan en la parte de difusión de ciencia. Para finalizar, quiero que sepan qué es el SAGE. El SAGE es el Comité de Ética en Investigación de Salud. Es un organismo encargado de garantizar que la investigación en salud se realice de manera ética y responsable. Realmente, ¿cómo lo realiza? Bueno, la conformación es de 7 miembros. Hay algo importante, hay diferencia. Hay un CEAS y un SAGE. El CEAS es el Comité de Ética Asistencial. En cambio, el SAGE es el de investigación en seres humanos. El CEAS está compuesto por 5 miembros, el SAGE en cambio por 7. Los dos son números impares. Eh, ¿Qué miembros deben estar? Bueno, por lo general debe estar un médico o dos médicos y un científico. También debe estar un experto en metodología de investigación, obviamente, para aprobar o revisar el protocolo. También deben estar abogados y bioéticos para cumplir el informe de Belmont. Y por último, la sociedad civil, ¿sí? Para ver si es que este estudio tiene justicia distributiva. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que hacen? Primero evalúan el borrador, ven si es que la metodología es correcta y también si es que jurídicamente es correcto y a nivel social también, ¿sí? Como nota, ningún investigador puede hacer investigación en seres humanos sin tener una aprobación previa por el SAGE. Revisan el protocolo, ¿sí? Todo lo que más se enfocan en tema de metodológico y la parte del consentimiento informado y la parte de riesgos. Después tenemos la aprobación y comentarios. Si ya se aprobó, pues realizan ya ciertas modificaciones y ven si es que hay conflicto de interés. Y por último, hacen monitoreo y seguimiento, ¿sí? Por lo general, cuando hacen investigaciones en seres humanos, siempre piden, ok, es en un año, entonces hacen informes trimensuales o a veces semestrales, dependiendo del SAGE. Por último, quiero que vean esto. Este es un estudio de aquí de Ecuador, de Vos Andes, por uno de los científicos, investigadores, que menciona de que en Ecuador, eh, en otros países hay grandes comités de SAGE y se mantienen, pero en Ecuador pasa completamente lo distinto. Se van perdiendo o van perdiendo eficacia los SAGE, no tiene tanta relevancia la investigación por los SAGE o creaciones de SAGE, más que nada porque hay limitación de recursos y van a darse cuenta, en Ecuador la investigación cuesta, es un poquito complicada y hay limitación por los entes gubernamentales.
También hay capacitación escasa, realmente muy pocos son los médicos que les gusta la parte de investigación, pero hay que ir fomentando eso. También depende de la disponibilidad institucional de expertos. A veces también se menciona el tema de formación y la tecnología, y a veces, y bueno, eso es algo también importante, a veces la comunidad también como que no tiene mucho interés en la investigación, a pesar de que tiene alto impacto en la sociedad, no lo tiene. Y un último factor es que se rotan las personas y no hay una línea conductora entre Sage y Sage o miembro y miembro. Por último, aquí está la bibliografía y con esto me termino. La biótica es un campo en constante evolución que requiere reflexión y adaptación de los nuevos desafíos con la era digital. Aquí están mis redes sociales por si desean alguna información o correo igual para temas de investigación o docencia médica. Eso, muchísimas gracias. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Quedó todo claro? Con toda confianza pregunten, chicos. Bueno, eso chicos sería de mi parte. Igual cualquier, les iba a decir, estamos igual en un proyecto, bueno, y pueden buscar en las redes de MPUC, que igual estamos iniciando un tema de investigación. Entonces, igual, si desean, y pueden buscar las redes y inscribirse. Si no, igual, les dejo aquí mi número para cualquier duda o inquietud desde la parte médica asistencial o un tema de investigación igual. Les dejo ahí mi numerito, ¿ya? Listo, Entonces, Doc. Muchísimas gracias en verdad por compartir todos sus conocimientos y también pues las experiencias que usted tiene. Bueno, igual creo que no tenemos más dudas. Antes de despedirnos, también queremos recordarles que el día de mañana continuaremos con el día número 2 de Investimed con el tema de fuentes de información científica y los tipos de publicación, donde vamos a aprender también a utilizar las bases de datos y también reconocer la calidad de algunas revistas científicas. Les recordamos también que completen lo que es el formulario de asistencia del día número 1 que ya fue enviado a los grupos de WhatsApp. Muchísimas gracias, Doc. Esperamos contar también con su presencia en una próxima oportunidad. muchísimas gracias, Majo. Igual. Gracias a todos. Que tengan una buena noche. Bye, bye. Gracias. Gracias.